Podemos ir largando. Bienvenidos a todos, soy Eduardo Amadeo, director de la escuela. Para los que no participan habitualmente en nuestras actividades, tenemos permanentemente actividades de diversos tipos. Hay una sección muy importante de la cual esta actividad de hoy es muy icónica, que son las herramientas para la acción política. Esto es, nosotros queremos ayudarlos a que ustedes tengan herramientas para desarrollar mejor su vocación política, de lo que sea, participando como ciudadanos, dirigentes, aquellos que están trabajando, tenemos legisladores, muchos concejales del interior, los queremos ayudar a crecer, porque creemos que nuestra causa merece que nosotros podamos crecer todos juntos y que ustedes puedan ser realmente eficientes en su tarea. También tenemos, bueno, esta charla de hoy va a ser continuada en principio el 4, después Waldo nos va a comentar, porque tal vez tenga una actividad en otro lado, pero si la tenemos que reprogramar se las avisamos. A mediados de julio vamos a tener una actividad que ya tuvimos el año pasado, que se llama Plan de Acción Local, que es cómo hacer para hacer la organización local, la organización en el territorio, trabajar en el territorio con la gente, y luego vamos a ir intercalando actividades que llamamos conversatorios y diálogos para tratar temas de actualidad, temas de nuestros valores. Atribuimos mucha importancia a nuestros valores como movimiento político. Creemos que esto es lo que hace la diferencia, esto es lo que nos va a permitir ser realmente una alternativa en la Argentina. Vieron como se dice, a pedido del público. Esta charla de hoy es claramente a pedido del público. El año pasado Waldo la dio y tuvo ovación. Yo lo veo acá en los números, así que este año tuve que vencer su natural timidez, ¿vieron? Porque a él le cuesta un poquito la comunicación, y entonces tuve que vencer su timidez para lograr que repitiera la charla. Así que, querido hermano, te estoy muy agradecido porque vuelvas con nosotros. Va a ser un éxito como fue la del año pasado, y le vas a dar a la gente muchas herramientas para que sigan creciendo y sigan ayudando a cambiar este país. Así que Waldo no necesita más presentación, a vos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen con las manitos a ver si me escuchan bien? Perfecto. Bueno, agradecerle a Eduardo, y créanme que no es una retribución de flores, sino que yo hace 7 años ya entraba, casi hace 7 años entraba como diputado nacional a la Cámara de Diputados, y Eduardo ya era lo que hoy es un hombre con trayectoria, con prestigio, y algo que los que estamos cerca de él lo sabemos, un hombre muy generoso. Siempre me abrió las puertas de su experiencia, de su sabiduría, y créanme que si bien hay mucha gente generosa, también hay gente que se guarda todo lo que tiene. No es el caso de Eduardo. Así que agradecerte siempre, Eduardo, lo hago en privado, lo hago en público. Sos un maestro y sos un amigo. Dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es un curso de comunicación política. Contento de ver tanta gente. La verdad que no es habitual Zoom de estas características después de, por suerte, haber salido de la pandemia, haber dejado el barbijo, pero bueno, la posibilidad que nos ha dado la pandemia, de las pocas cosas buenas que nos ha dejado, es de aprender a usar la tecnología para comunicarnos y para aprender. Así que vamos a comenzar. Como les dijo Eduardo, yo a lo largo de mi historia he podido desarrollar muchas de las características que tengo de comunicación autóctona, y me he formado en distintos seminarios, con distintos profesionales, con distintos maestros que me han permitido ir puliendo
algo que es trascendental para la política, que es comunicar. Así que les voy a ir tratando de transmitir en dos módulos que tenemos de qué se trata lo que tengo para aportarles, y espero dejarles algo. A mi izquierda, perdón. No, te acoplaba nomás. A mi izquierda se encuentra Delia Sierro, para quienes no la conocen. Es mi mano izquierda en este momento, pero es mi mano derecha. Delia me acompaña desde hace muchos años y es mi jefa de equipo. Es la que tiene la culpa de todo lo que hago mal, como todo político, y de todo lo que hago bien. La verdad que es una gran compañera y hoy nos va a aportar desde donde ella tiene para aportar, que tiene mucho. Para los que no saben, Delia es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, un terreno bastante ríspido para alguien que trabaja en nuestro ámbito, y además es una gran escritora, una gran experta en literatura, y es la que me ayuda un poco a pulir lo que es mi línea de discurso. Pero arranquemos, para no aburrirlos. Primero, lo primero que tenemos que hacer para tener una oratoria distintiva es identificar lo que llama... están viendo, ¿verdad? Las diapositivas que le estamos pasando, ¿las están viendo? ¿Se ven bien? Perfecto. Definir lo que es nuestro core o UVP, lo dice un maestro como Alberto Levi del marketing o de la estrategia. El UVP es en inglés Unique Value Proposition o Core Competence. ¿Cuál es nuestro activo, nuestro distintivo? Hay gente que habla mejor leyendo, hay gente que habla mejor en los medios, hay gente que habla mejor detrás de una trila, hay gente que habla mejor en campaña, hay gente que no habla bien y es importante identificarlo, pero es sumamente trascendente que hagamos lo que muchos de ustedes habrán hecho, un FODA, fortalezas y debilidades, e identifiquemos cuál es nuestro valor distintivo. Piensen en algún discurso memorable, algo que a ustedes los motive. Yo, la verdad que, siendo una persona que me gusta mucho la oratoria, veo discursos. A mí un discurso que me encanta, y cuando les digo que piensen en un discurso memorable, es que se animen a soñar, ¿no? Yo soy una persona que canta muy mal, por ejemplo. Este fin de semana saludaba ahí, Eduardo, a la gente de Entre Ríos. Estuve en Entre Ríos en una actividad muy linda. Me fui a las colonias judías de Entre Ríos. Mi padre, cuando vino escapando de la Shoah del Holocausto, fue a una colonia muy chiquita, e inauguramos un monumento que se llama Colonia Víctor en Entre Ríos, e inauguramos un monumento a la Shoah en el medio del campo, y había un muchacho que canta muy bien, que hizo una actividad, y yo le decía, ¿cuánto daría por cantar bien? Canto horrible, la verdad que canto horrible. Cuando subo un poco mi tono de voz, que es este, me voy totalmente de tono. ¿Y por qué le decía esto? Porque cantando horrible, sin embargo, canto mucho en la ducha, ¿no? No estoy contando nada que nadie haga, o voy en el auto cantando y me divierto. Y lo mismo hago con los discursos que me gustan. Los escucho, los miro, los memorizo. Un discurso que a mí me motiva, estos días que fue el aniversario de la UCR, creo que todos lo hemos escuchado, es cuando Raúl Alfonsín, en aquel memorable cierre en la 9 de julio de 1983, recitaba el preámbulo de la Constitución y decía: si nos preguntan a la vera del camino a qué venimos, a dónde vamos, y arrancaba, ¿no? Y lo hago, me gusta. Hay un discurso enorme que se los recomiendo, de quien hoy es un compañero mío de banca, que es Rodrigo de Loredo. Véanlo, cuando era diputado provincial, un háganse cargo, y dice cuántos años ha gobernado cada uno en la Argentina de los distintos partidos políticos, y tantos otros. Pero es importante que entiendan y entren en trance cuando uno va a comunicar. El comunicar es una
un don, es un gift, pasamos, es un gift, es un regalo. Poder hipnotizar a la gente cuando uno está o en un canal de televisión y se da cuenta que está diciendo una pieza, uno entra en trance, una pieza de comunicación que está dejando trascendencia, o cuando lo hacen en el recinto, o cuando lo hacen en un acto de campaña. Y cuando digo prepararse, es importante desinhibirse, así como les dije que hay que practicarlo en la ducha, frente al espejo, con algún conocido que uno se siente cómodo, en el auto. También es importante, en mi caso, esto lo he copiado de algunos grandes maestros de oratoria, comprarse lo mejor que uno pueda comprarse, o pedir prestado, o acceder de aquellas cuestiones que nos facilitan la comunicación y nos hacen creer que estamos comunicando de la manera más profesional y más preparada posible. Ustedes me están viendo, nosotros acá tenemos una cámara que me la compré durante la pandemia. Tengo una cámara Logitech de 4K, ahora Fran, que es parte de mi equipo, les va a mostrar, se puede alejar, se puede acercar, se puede mover, y a mí me encanta hablar en la cámara, y practico bastante. Tengo un micrófono que lo ven acá, que es un Blue, que también me lo compré para poder ir transmitiendo lo que estoy diciendo de la manera más profesional posible. Así que prepárense, preparen lo que es la ropa cuando van a un lugar. Hoy yo estoy de civil, estoy en mi oficina, pero esto es sumamente importante, ¿no? Hay una frase en inglés, acá la tienen en castellano, ustedes en el slide que estamos viendo, que es: no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Es una frase de marketing que Rita Carter, que es una especialista en comunicación y en oratoria, dice: las primeras impresiones, además de rápidas, son duraderas. No se olvidan las primeras impresiones. Digo, piénsenlo esto, ¿no? ¿Vieron cuando hay cosas que nos pasan en la vida? ¿Dónde estabas cuando pasó tal cosa? Bueno, aquellas impresiones que son impactantes quedan grabadas. En inglés es you don't have a second chance to give a first impression. No hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Es sumamente importante que le den importancia a este ítem. Bueno, nadie olvida la primera cita. Por ni ejemplo, buena ni mala. El primer beso tampoco. Pero, como dice Delia, no es un tema menor. Cuando alguien va a comunicar, tiene que pensar a qué hora va a llegar, cómo voy a estar vestido, si es un lugar donde tengo que ir de sport, si es un lugar donde tengo que ir mejor vestido. Si al llegar voy a estar esperando, cuando uno es la persona central, no es lo más recomendable estar esperando, sino que es fabricar con el equilibrio que uno tiene la escena y el ámbito como para que fluya y no haya tiempos muertos en la llegada. Esto es muy común y si ven a las celebridades que entran cuando viene un presidente, cuando viene un ministro, cuando viene un candidato, no está esperando. Se planifica que entre, se planifica en qué momento entra, se planifica con qué música entra. Esta persona, sin duda, como les dije antes, practica antes de entrar lo que va a decir. Incluso si hay música, se practica en qué momento de la estrofa que a uno más le gusta va a entrar y se sube el volumen. Todas estas cosas, aquellos que les interese dentro de sus posibilidades dejar una primera impresión inolvidable, conmover, es muy importante que lo hagan. Delia, decías. Acá vamos con esta diapositiva, la diferencia entre expresar y comunicar. Esto es muy importante, porque una cosa es dar información que es unidireccional. Yo informo, el otro no me puede responder, ni mucho menos. Cuando hablamos de oratoria, en realidad hablamos de comunicar, porque necesitamos que exista este feedback. Fíjense que en latín comunicar tiene que ver con hacer el bien común, con compartir.
No, uno de las comparaciones o paralelismos o gráficas que nos hacemos es este slide o diapositiva que están viendo, que es una exposición, es una presentación como si fuera una pelota de gimnasia grande y móvil que se debe mantener con vida, guiándola con habilidad, llevarla más alto, infundiéndola eficazmente con la cabeza. Esto también lo dice otra gran eminencia, que es Ronoff de la comunicación. Nosotros tenemos en la mano una pieza y hay que mantener a la gente concentrada en la pieza. Después, en la segunda parte, que haremos la semana que viene, vamos a hablar de lo gestual, de las manos, de la voz, de la boca y demás. ¿Puedo contar algo? Sí, claro. Una de las cosas que a mí me sorprendía, y seguramente a muchos de ustedes también les pasa, es que uno sabe de antemano dónde va a estar Waldo. Esto te lo dijo alguna vez Rúa, ¿no? No, Abeluto, me lo dijo Abeluto. Abeluto dijo, vos sabés dónde va a estar Wolf. Y me acuerdo que una de las primeras veces... Cada vez que haya lío, vos sabés dónde va a estar Wolf. Claro. Y me acuerdo que una vez se lo pregunté a Waldo y me dijo, es que yo soy arquero. Y viene a colación de esta comparación con la pelota. Él dijo, los arqueros estamos de espaldas y estamos todo el tiempo tratando de ver para dónde va a caer la pelota. Y me parece que la oratoria tiene mucho de eso, de saber a dónde tirar la pelota, quién te la va a atajar del público, qué te va a devolver, y vos cómo haces de cabeza a cabeza, pero ahí mental, cómo haces para transmitir una idea. Lo primero, el miedo escénico, la verdad que yo no lo tengo, yo quiero contarles, perdónenme que sea autorreferencial, y digo, perdónenme, o de antemano digo que voy a ser autorreferencial, porque les voy a transmitir mi experiencia, no para que ustedes repliquen la mía, sino para que ustedes piensen en la suya. Yo vengo, si bien hace 7 años que soy diputado, tengo 2 características que me facilitan la oratoria. Una de ellas es que durante muchos años presidí instituciones de la sociedad civil, fui presidente de una federación muy grande, 6 años de clubes, fui vicepresidente de la DAIA, una institución política en donde debía hablar de temas de alto nivel e impacto geopolítico, con mucha menos espalda y mucha menos estructura que ahora. Y además soy hijo de una periodista. Esto no es un tema menor porque mi madre durante muchos años tuvo programas de radio y yo entiendo lo que piensa el periodista, lo que planifica el periodista, cómo se arma una presentación, que lo vamos a ver a lo largo de este seminario también. Pero piensen en ustedes, cuáles son las cosas que a ustedes les facilitan. El miedo escénico es algo muy común que mucha gente nos dice, muchos candidatos o muchos aspirantes a hablar en público dicen, yo tengo mucho miedo de hablar en público. Y esto no tiene nada de malo, pero definitivamente esto hay que superarlo y se puede superar. Y se supera siendo de menor a mayor. Y es importante que entiendan que cuando uno habla, sobre todo en ámbitos no muy amigables, uno no puede decir que está nervioso. Esto hay que ir superándolo antes de ir hacia un lugar no amigable. Por eso les digo que es importante practicar frente al espejo, en ámbitos más vinculados a lo familiar, hablar. Hay veces que la gente tiene vergüenza y miedo y es entendible porque cada uno tiene su idiosincrasia. Hablar en familia, hablar en un brindis, hablar en un cumpleaños, hablar en una ocasión social e ir superando todas estas cosas. Y también decirles que nos pasa a todos. El otro día estuvimos con Delia en la entrega del premio Ciudadano Ilustre a uno de los hombres que yo más admiro en mi vida, en la política, en distintos ámbitos, que es Santiago Kovatlov, un orador como hay pocos, un hombre que nos conmueve, y le estaban dando un premio a él, o sea que ya estaba mucho más allá de lo que suele ser un orador profesional, y se notaba, y él lo comentaba incluso con muchísima naturalidad, de cómo estaba nervioso. Así que no tiene nada de malo en distintos ámbitos reconocerse nervioso, no hay que por esto amilanarse, sino entender que cuando hablamos en cosas que nos tocan a nosotros, fibras íntimas,
también nos ponemos nerviosos, y hay que tratar de rescatar lo bueno de los nervios, que lo tienen en esta diapositiva, que es que se activa el flujo de adrenalina. Vamos a ver también en el segundo módulo cuestiones de neurolingüística, porque cuando uno está encendido, cuando tiene adrenalina, cuando uno le brillan los ojos, cuando la tensión en el tono, cuando uno está enérgico de verdad y no es impostado, esto también produce una empatía con el interlocutor, con el público, con aquel que nos está escuchando. Se nota claramente. No quiero dar ejemplos para no ofender a ningún político, pero a ustedes también les debe pasar que se nota cuando alguien está sobrecoachado, cuando alguien no tiene emoción. Así que es bueno encontrar ese equilibrio entre lo que uno prepara, entre lo que uno se coachea, pero también en permitirse emocionar, a veces tartamudear, si pasa, a veces levantar la voz, a veces decir alguna palabra fuera de contexto. No les voy a decir un insulto, pero a veces una palabra subida de tono para referirse a temas que vale la pena golpear la mesa, metafóricamente, vale la pena. Delia. Algunas cosas que se pueden hacer cuando uno está nervioso, porque hay recursos nerviosos, como decía Waldo, es natural estar y todos lo podemos estar cuando hablamos, pero hay cosas que se pueden hacer. En general son acciones, por eso se usan recursos. Uno puede usar un PowerPoint, una pizarra, se levanta, escribe, toma agua, es decir, empezar a ubicar las manos, bajar los brazos para calmarse. En realidad lo que hace es que la tensión baje y mejora el nivel de circulación y esto alivia el estrés. La otra cosa que se puede hacer es mover la mandíbula para que no esté rígida para abajo, por un costado, es una de las cosas que calman. Respirar profundo, hay gente que tiene técnicas de meditación para la oralidad. Retomando algo que dijo él recién, el otro día en la entrega de Ciudadano Ilustre a Santiago Kovadlov, Mauricio Macri estaba leyendo un discurso de su celular y de repente algo no le bajaba, no podía seguir mirando, y él lo dijo y metió, obviamente, se corrió del libreto, se corrió de lo que estaba leyendo y dijo, bueno, a veces se traban los celulares. Y obviamente eso alivió al público, porque así como decíamos, no hay que mostrar que uno está nervioso, cuando uno está aliviado, también el público lo siente y se relaja. Y ocurre algo, porque uno escucha ese murmullo, esa risa suavecita de todo el público cuando se calma. Bueno, señalar un mapa, hay un montón de recursos. Ahora vamos a seguir con esto. Hay una frase de Ronoff, digo, nosotros estamos citando distintos referentes y eminencias en la comunicación política, en la comunicación en general. Antes había la creencia de que había que imaginarse al público desnudo, créanlo, porque era una de las técnicas, ¿no? Era estar tan compenetrado con el público que esto le permitía al orador entrar en trance con el público. Después, las distintas técnicas y análisis neurolingüístico de qué es lo que produce emoción en la gente, en uno, cambió, y la tendencia es nunca hablar frente a un público desnudo porque puede distraerse. Le voy a pedir a Frank, que está conmigo, que me enfoque un poco más mi cara. Yo les cuento que tengo un defecto, no debería, no se lo cuenten a nadie para hablar, tengo un defecto, ahí está, ahí estoy más cerca. Yo tengo un defecto, ahora estoy mirando la cámara, pero a mí me pasa mucho, Delia me lo suele criticar, me pasa mucho que cuando hablo frente al público mano a mano y hablo de temas que a mí me conmueven, de repente levanto los ojos y dejo de mirar a la gente. Y mi equipo me dice, conectate con la gente. Pero yo lo hago, y tiene que ver con este slide, porque cuando yo estoy emocionado y veo que el público, la audiencia, se emociona, me retroalimenta mi emoción, y a veces me quiebro, a veces me conmuevo y me emociono, entonces tengo que levantar la vista y no mirar a nadie, ¿no? Esto, por un lado, es un defecto, pero por otro lado es un recurso que yo identifiqué, y cuando estoy en un discurso encendido y me estoy emocionando, necesito dejar de mirar a la gente, porque la conexión que a mí me sucede es tan grande que lo necesito. De todos modos, eso en realidad no necesariamente siempre es un defecto. Obviamente que hay veces que sí,
pero muchas veces es un recurso para no perder el objetivo de lo que quiero decir. Es decir, Waldo quiere decir una idea y quiere completarla, entonces prefiere no entrar en la emoción, interrumpir su propio discurso y dice, bueno, entonces dejo de mirar para poder continuar. Todo esto es inconsciente, por supuesto que él lo puede desagregar después, no en el momento. Continúa con esto. Bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para no fracasar en los discursos. Todo el mundo dice de lo que hay que hacer, por ahí hay que pensar lo que no hay que hacer, porque es más fácil de tenerlo en cuenta. La mayoría de los discursos producen muy escaso efecto porque no le piden al auditorio que haga algo. Es decir, todo discurso tiene que interpelar al auditorio. Así como Waldo al principio le dijo, piensa en un discurso memorable. ¿Quién te emocionó? ¿La maestra, un político, un expresidente? Lo que fuera. El pedido de la participación, en el momento o a posteriori. Por ejemplo, uno puede pedir, ahora piensen en un discurso memorable, puede decir, vayan y hablen con sus tíos y pregúntenle qué les pasó en tal época cuando la inflación estaba tanto por ciento. La otra cosa importante para que un discurso fracase es estar pegado al libreto. Si uno está pegado al libreto, no entra lo que el público tiene para decir. Obviamente que el Zoom nos impide bastante esto, porque uno no puede ver los rostros y entrar en la mirada, los ojos en los ojos de la gente que tiene alrededor. Pero de todas maneras sí puede ver los rostros en los cuadraditos y puede tener en cuenta algo de lo que ocurre ahí. La otra cuestión es hablar desde los estrados. Por empezar, nosotros somos partidarios de que no hay que subirse a ningún lado, ¿no? Porque uno va a ver a la gente cuando baje. Pero los estrados en general lo que hacen es tapar al orador. Algo importante que no dije antes es que en lugar de libretos, nosotros lo que aconsejamos como primera medida, después sería bueno hablar directamente sin papel, es tener un mapa, es tener algún esquema, alguna gráfica que diga eso. Un minuto, vamos al anterior que me quedaron dos cositas. El orador tiene un objetivo, pero también tiene que tener el objetivo de lo que quiere el público. Y algo muy importante tiene que ver con las palabras y con la velocidad a la que hablamos. Nosotros estamos hablando un poquito más rápido, pero en realidad un orador tiene que tener más o menos 120 palabras por minuto. En la televisión se habla entre 165 y 195 por minuto. Pero el cerebro humano puede retener hasta 480 palabras por minuto y entender el significado. Otra de las cosas con las que se puede fracasar, como en la vida, es la gente que hace chistes. Una cosa es ser chistoso naturalmente y otra cosa es contar un chiste. Es preferible contar anécdotas que chistes si uno no tiene esa capacidad y esa simpatía natural. La otra cuestión es apagar la luz cuando ponemos diapositivas. Es como una invitación a ahora pueden dormir y descansen un ratito. No hay que hacerlo, no hay que apagar la luz. El otro tema que tenemos todos y nosotros en el día de hoy, sin lugar a dudas también, es tratar de contar todo. Queremos que ustedes sepan todo y tengan todas las herramientas de la oratoria. No lo vamos a poder hacer en 2 encuentros, pero pretendemos que ustedes se lleven las mayores herramientas posibles. No hay que ser pretencioso, hay que hablar para que nos entienda la abuelita, como decía Einstein. Y la última es estar sentados como nosotros. Eso no es lo que hay que hacer. Lo hacemos porque estamos en Zoom. Si ustedes estarían acá presencialmente en este estudio, estaríamos parados o estaríamos sentados en unas sillas altas o giraríamos alrededor del público. Siempre es mejor interactuar, acercarse y estar a la misma altura. Pero hay que estar de pie, porque dicen que si el orador no está de pie, alguien se puede poner de pie delante de él. La otra cuestión es descongelar al público. Siempre hay que tener en cuenta que si el público está rígido es porque el orador también lo está. Los 90 segundos iniciales son fundamentales. Como decía Waldo, la primera impresión es la que cuenta, es la que no olvidamos nunca, ni aún en aquellas situaciones que se pueden remontar esas impresiones. Otra cosa es que el orador no puede preguntar cosas que no puede resolver. Si yo sé que no hay más sillas, no puedo decir, vos no tenés sillas, porque yo ya sé que no hay más sillas. Puedo tirarle otra idea. ¿Por qué no te sentás en el piso que vas a estar cómodo? O vení adelante y sentate acá. Pero no puedo tirar algo que no se pueda resolver. Otra cuestión es no llegar a un punto crítico que inquieta a un público. Depende de lo que estoy hablando, es el nivel de inquietud que puedo generar o no generar. Hay algo sumamente importante que es diagramar lo que veíamos. ¿Se acuerdan cuando éramos más chicos? Yo, por lo menos, hay gente joven ahí. Toda pieza oratoria tiene que tener un inicio,
tiene que tener un desarrollo y tiene que tener un remate. Yo después les voy a explicar un poco un recurso que es el tema del remate. Vamos a ver qué es lo que puede retener el cerebro. Después Delia lo hizo un anticipo antes, pero es sumamente importante que entiendan la pieza oratoria. Es muy común que los políticos profesionales, los aspirantes, los candidatos, no entiendan la dinámica que muchas veces ocurre en una actividad. A veces uno llega y cree que va a haber una cantidad enorme de personas y hay menos gente y uno tiene que cambiar sobre la marcha. A veces uno prepara un discurso largo y resulta que los dos anteriores hicieron discursos larguísimos. Y la verdad es que la gente está cansada y uno tiene que ir a hacer un discurso corto o viceversa. O a veces uno tiene la mala suerte de que le toca hablar después de un discurso épico, genial, que la gente se movilizó, que la gente se emocionó, y no va a ocurrir de vuelta y por ahí tenía pensado algo que iba hacia las fibras más íntimas y tiene que cambiarlo. Así que es sumamente importante identificar en el momento que estábamos. Yo, mientras Delia va a hablar de este slide, les quiero pedir un favor. Cuando terminemos, vamos a responder algunas preguntas, porque posiblemente queden dudas. Así que aquellos que vayan teniendo alguna duda, anótenla para cuando abramos a preguntas, después que Eduardo, que está moderando, nos pase 3 o 4, una cantidad acotada, y podamos responder algunas de las inquietudes que queden. Hay dos tipos de discurso. Por supuesto que cada uno va a elegir el que quiera de acuerdo a la situación. El primero es tipo cañón, ¿no? Que va sin frenos, no genera humo, habla lindo, precioso, no sabemos bien lo que dijo a veces, pero expone un tema. La presentación en ese caso va de adentro hacia afuera, o sea, va del orador hacia el público. El torpedo, en realidad, avanza veloz hacia el objetivo. Tiene un objetivo por el cual apunta y afina esa puntería. Acá está mal escrito, pero es al revés. En realidad ese va de afuera hacia adentro. Obviamente nosotros optamos siempre por ese, especialmente cuando se trata de la política, porque uno tiene un objetivo que contar, y en lo posible que nunca sean más de 3 ideas cuando es un discurso político. Bueno, ¿venimos bien? ¿Se están aburriendo? ¿No? Me alegro. Bueno, este es un recurso también, ¿vieron? Para despertarlos, para cambiar un poco el ritmo de la exposición. Porque ahora viene un tema que a mí me gusta mucho y que les va a servir. Primero, las distintas condiciones que tiene que tener un orador. Ahí lo tienen: naturalidad, claridad de idea, facilidad de expresión, memoria, sensibilidad. Y las cualidades: humildad, coraje, paciencia. Estos son algunos de los ítems que todos tratamos de tener. Pero es sumamente importante cómo trabajamos lo que les decía: una entrevista, una audiencia, una exposición frente a un auditorio. Ahí tenemos una diapositiva que dice el posicionamiento, el rol de los prensa y cuando el prensa sos vos mismo. Hay muchos de ustedes que no tienen a alguien de prensa. La verdad que yo tengo a alguien que me ayuda en la prensa, pero lo tengo hace relativamente poco. Antes mi prensa era yo. ¿Qué quiere decir mi prensa? Primeramente voy a ir hacia un hecho que ocurre, ¿no? A nosotros nos llama alguien de una radio y nos dice, me escribe alguien de una radio y me dice, hola diputado, te hablo desde una radio pequeña del interior del país hasta una radio de máxima magnitud, y me dice, ¿podés salir mañana a la mañana? Y yo tengo que definir el posicionamiento, cuál es mi objetivo en esa comunicación que voy a tener. Por ejemplo, ahora estamos tratando el tema del avión, el famoso avión, un tema que yo manejo mucho y tengo que decidir si voy a denunciar, si voy a transmitir a la gente lo que está pasando, si voy a transmitir lo que estoy haciendo con el gobierno. Si tengo a mi prensa es el que tiene que analizar, y esto es sumamente importante que lo entiendan.
sobre todo aquellos que van a ser candidatos, porque la Argentina tiene una enorme grieta hoy, y es sumamente importante entender a qué medio vamos. ¿Es un medio amigo? ¿Es un medio amigable? ¿Es un medio donde voy a tener periodistas más incisivos? Estas preguntas, si hay un prensa, las hace el prensa, y si no, la tenemos que hacer nosotros mismos. Preguntar, ¿quién me va a entrevistar? ¿Hay panelistas? ¿Quiénes son los panelistas? ¿Hay algún otro invitado? ¿Quién es el invitado? ¿Cómo es el formato? ¿Vamos a debatir o va a hablar primero uno y después el otro? Esto es sumamente importante que lo hagan, porque hoy, en la época de la velocidad de las comunicaciones, y hay infinidad de ejemplos, uno da una pequeña nota en una pequeña FM, y si uno comete un error o si uno dice alguna barbaridad, esto se viraliza y puede ser condicionante para nuestra carrera política y para nuestro posicionamiento futuro en una campaña. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen cuando van a dar una nota donde sea todas estas variables y vayan cerrando los imponderables. Esto se logra con prolijidad, sin vergüenza y transformándose de alguna manera, disociándose, transformándose en su propio agente de prensa. Hagan de cuenta que no son ustedes y si lo llaman, piensen como si fueran su propio agente y como si le tendrían que entregar una ficha a ustedes mismos como candidato con todo esto. ¿A qué hora es? ¿Cuál es el medio? Si es un medio amigable lo deciden ustedes. Lo vuelvo a repetir para que tomen nota de estas cosas y vayan pactando. Y pactar con los productores, que se lo dejen por escrito. Mira, viene de invitado tal o cual persona. Bueno, ¿me mandás escrito quién viene invitado? Digo, para no llegar, esto es muy común, y que haya otro productor, le sienta a otra persona, me ha pasado en medios y programas de altísimo nivel político y con gente que parecía fiable. Todo lo que podamos dejar escrito es sumamente importante para que lo pactado se respete. Delia. Vamos a avanzar un poquito ahí. Bueno, esto es uno de los grandes aprendizajes que uno tiene al lado de Waldo, que viene del mundo de la administración de empresas, es licenciado en administración de empresas, y él siempre dice que para organizarse y para hacer algo y para llevarlo a cabo hay que planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Dirigir y coordinar es muy importante porque uno es desde adentro y otro es desde afuera. Uno es desde adentro, en general de la organización, pero esto ocurre lo mismo a la hora de que uno tiene que organizar el discurso que quiere decir. Voy a ir a tal programa, quiero decir tal cosa. ¿Qué quiero decir? Lo escribo, a veces el guión está buenísimo. Si nos quedamos en el guión, perdemos, porque perdemos frescura, perdemos espontaneidad. Hay que saber que entre el guión y lo que uno habla, hay algo que se pierde, pero no importa. Cuando leemos, cuando lo que queremos es exactamente transmitir eso. Por ejemplo, un Santiago Kovadlov que nunca lee, el día que quería hacer los agradecimientos, leyó porque no se quería olvidar de nadie. Entonces, en ese caso, está bien hacerlo. Depende del acto, depende del evento y depende del lugar, si me voy a quedar ceñido o no. Pero es importante. Planifican, se organizan, cómo lo van a decir, qué ideas, qué pregunta quieren que les haga, pidan que les hagan esa pregunta. Waldo es una persona que particularmente jamás restringe ninguna pregunta. Los productores preguntan, ¿hay algo de lo que no quieras hablar? No hay tema del que él no quiera hablar, pero puede que uno haya un tema que no quiera tocar. Y tiene el derecho también de decir, de esto no hablo. Bueno, esto es también coordinarlo con el otro. Avanzamos. Sí, y es sumamente importante. Yo les dije que les iba a contar un secretito que yo tengo. Para los medios muchas veces, cuando hay temas trascendentes, yo preparo un cierre, ¿no? Porque lo que queda, así como no hay una segunda chance para dar una primera impresión, también los cierres de las notas, los cierres de los discursos
son sumamente importantes. Vean a un maestro. Después con Delia vamos a pasar algunos videitos y ya vamos cerrando. Falta poquito para terminar lo que es este primer módulo. Espero que vengan bien. Hay un maestro en cierres que a mí me encanta, que es Mario Negri, por ejemplo. Mario se nota, ¿no? Que primero que, como generalmente buen radical, es un buen orador. Busca el discurso. Segundo, él es un hombre con mucha experiencia, pero a mí me encanta cómo se nota que el tipo ha podido planificar los cierres. Es sumamente importante, más allá de la dinámica de una nota o de la dinámica de una entrevista, que a veces vamos con lo planificado y no lo tenemos, que practiquemos un cierre, ¿no? Hay que pensar esto como un arte. No necesariamente esto le quita espontaneidad, sino que todo lo contrario, porque uno de los objetivos que tenemos es esto, es conmover. Cuando uno se conmueve, le queda en el tiempo. Eso se llama cierre epigonal. Lo podemos ver ahora, Negri, un minutito, aunque lo íbamos a compartir más tarde, pero ya que la tenemos ahí, ahí está. Aquel diputado que se tome el lujo de hablar 10 minutos y yo lo escucho hablar todo el tiempo que sea necesario y nunca pido que me den un minuto de más, pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son? Los que votaron la amnistía con Ruder vienen a hablar de derechos humanos. ¿De quiénes son ustedes, campeones? ¿Quién tiene la vara más alta de la historia? Ustedes con Milán. Me voy a callar. No, sí. No me voy a callar. Sí. No me voy a callar. ¿Saben por qué no me voy a callar? Porque lo tengo acá. Yo soy preso de Isabel Perón y de Tallerín cuando gobernaban ustedes. Cuando tiraron a una generación entera con ilusiones y vienen a hablar. Hemos hecho un esfuerzo en la historia, pero ustedes no son dueños de la historia. Firmaron el memorándum con Irán para quebrar el pacto más importante de la historia que tenía la Argentina. Bien, diputado. No me van a insultar. Se lo digo. Listo. No me van a insultar. Fíjense que más allá de la épica y el gran orador que es Mario, al lado, fíjense un recurso como él, en medio de lo que es el recinto. Eduardo estaba conmigo en el recinto. Son días que uno vive una adrenalina y una energía pocas veces vista. Pero estaba la diputada Los Penatos que le iba dictando, ¿no? Y en vez de callarla, él le tomaba cosas de lo que decía Los Penatos. Fíjense la repentización de Mario Negri en un discurso que tiene millones de visitas, que se cortaba el ambiente con cuchillo, y él toma estas cosas, ¿no? Porque además tenía algo cotidiano, dijo, los tengo acá, ¿no? Como que es algo que en general no se dice en el Congreso. En el Congreso se habla y la palabra tiene que valer, y sin embargo había un gesto ahí. Tenemos un discurso tuyo en realidad, pero bueno. Vamos un poquito para atrás y después sí, volvemos a los discursos. Yo quería mostrar los cierres como son. Vamos hacia cómo tienen que ser ahí, en la de simples, concisos y coherentes. Más arriba, más arriba. ¿Cómo tienen que ser los discursos? Los discursos tienen que ser simples, concisos y coherentes. Simples, concisos y coherentes. Ustedes piensen cuáles son aquellas piezas oratorias que no los aburren. A veces, a mí me llama la atención, la verdad que soy muy crítico en privado, lo hablamos mucho con mi equipo y con Delia, cuando un discurso aburre, cuando hoy yo no estoy dando un discurso, estamos dando un seminario, pero cuando un discurso aburre, cuando un discurso duerme, cuando un discurso está fuera de contexto, cuando alguien no interpreta el lugar que tiene, cuando alguien no interpreta que él es secundario y no primario. Esto pasa cuando uno va a un homenaje a alguien y lo invitan a hablar. Es como si las damas van de blanco a un casamiento, las va a mirar mal la novia y la familia de la novia, seguro. Acá es lo mismo. Si yo voy a un discurso a honrar a alguien y paso a hablar y
hablo más que él y me desubico, es sumamente común. Vamos a la otra. Eso ya está pasando. ¿Sí? Delia. Acá tenemos dos cuestiones. Somos mirados al tiempo que estamos mirando al auditorio. Esto es, la semana que viene vamos a hablar de esto, de los ojos en los ojos y de cómo miramos y cómo la mirada juega un papel muy importante ahí. Pero nuestras acciones están constreñidas por las de los otros. Así Lacan decía que el bebé se construye a partir de lo que es la teoría del espejo. Y eso quiere decir que el bebé empieza a sonreír en la medida en que la mamá o quien lo cría le empieza a sonreír. Esa teoría del espejo funciona toda la vida, pero especialmente en el momento en el que uno se convierte en orador. Porque cuando uno empieza a hablar y el auditorio empieza a hacer silencio o aplaudir, uno siente cuando lo están escuchando y tiene más ganas de hablar, la adrenalina, y se empieza a encender. Obviamente que una cosa es encenderse y otra cosa es tener un discurso encendido. Uno se puede encender mucho y pocas veces en la vida tiene esos discursos que son absolutamente memorables. No, andamos más. Avanzamos. Más. Ahí. Ahí. Hoy, antes de ir a algunos discursos de los que va a hablar Delia, varios míos, para dar ejemplos, y de algunos otros también, vamos a terminar con esto, que es de lo que vamos a hablar la semana que viene. Créanme, esto también es una herramienta que es más lindo el segundo módulo que el primero, por lo menos para mí, porque nos metemos en lo que tiene que ver con el lenguaje gestual, con las manos, con los tonos, con lo que está estudiado que el cerebro de ustedes y el mío, cuando ven a alguien, interpreta, absorbe, y todos estos estudios nos tienen que servir para llegar con nuestro mensaje. Y además te van a ver actuar. Además me van a ver hacer un acting, que la vida es un gran acting, ¿no? Eso no quiere decir que no sintamos lo que estamos haciendo. Pero sepan esto, el cerebro humano, esto está comprobado científicamente, una vieja frase, pero esto es cierto, se queda solamente con el 7% de las palabras. El 38% de lo que me llevo es el tono, y el 55% son los gestos. ¿Vieron cuando Mauricio dice, Alberto habla con el dedito, y a todos nos queda, por supuesto que no lo escuchamos lo que dice, nos queda menos del 7% porque tampoco dice demasiado? Y el tono es sumamente importante. Están esos discursos monotemáticos, lo veían recién a Mario cuando Delia daba el ejemplo y dijo, los tengo acá, que cada uno interpretará lo que es los tengo acá, pero el tipo rompe un discurso y con su gesto nos queda marcado para siempre esa imagen de Mario diciendo, lo tengo acá. Así que, aquellos que se quieran sumar la semana que viene, vamos a hablar de la neurolingüística. Hoy hablamos bastante de lo que tiene que ver con lo estructural del discurso, con lo que tiene que ver con las formas, con lo que tiene que ver con la preproducción, y la semana que viene también vamos a ver la postproducción. Hoy es sumamente importante, así como les dijimos cómo había que actuar con los operadores, con los productores para entender qué pasaba. Es sumamente importante que estemos atentos, y hoy en día es fácil que un amigo o alguien de nuestro equipo nos grabe y estemos listos para salir ni bien terminó un programa, un auditorio, una bajada en territorio. Saber si es sumamente importante que se comunique inmediatamente o no. La postproducción, saber a quién le voy a pedir, quién me está grabando, quién me está filmando. Vamos a ver la semana que viene esa faceta que es la postproducción, y vamos a trabajar mucho en lo que tiene que ver con lo que recibe nuestro cerebro. Acuérdense, el 7% de las palabras que decimos, el 38% del tono en que lo decimos, y el 55% de los gestos. Les voy a dar un ejercicio que les va a gustar a muchos de ustedes. ¿Se acuerdan de esa maestra que le gritaba en el aula y decía que la culpa era de Macri? Bueno, ahí están haciendo que sí. ¿Saben qué? Traten de buscar ese video en YouTube y sáquenle el volumen. No importa lo que diga, si la culpa es de Macri o de quien fuera. Van a ver el nivel de violencia que tiene lo gestual, el lenguaje corporal que está expresando esa maestra en el aula. No importa lo que diga, no importa lo que diga. La violencia es física.
quiero decir, de cómo se está expresando. Y un solo adelanto, antes de ver estos videos que queremos compartir con ustedes, es que uno recuerda el 7% de lo que dice, pero lo que jamás olvida a alguien es lo que eso le hace sentir. Si alguien te emocionó, si alguien te conmovió, si alguien te dijo algo muy lindo o dijo algo memorable, bueno, uno lo recuerda. Vamos a ver 3 videos cortitos de Waldo. Tenemos un montón más, pero el tiempo no nos da y queremos dejar espacio para las preguntas. 3 videos de Waldo que tienen valores diferenciales distintos. Hay un cuarto que él no sabe que está, pero que yo se lo voy a mostrar igual. Una sorpresa. Esa es una sorpresa. Vamos con el primero. Pero veamos qué podía hacer uno en diciembre del 2019. Bien, ¿no? Con un haber mínimo, 14.067. Podía comprar exactamente 303 litros de leche. Esto es verdad, ¿eh? Iba un jubilado con 14.000 pesos y compraba 303 litros de leche. ¿Saben cuánto puede ahora? 278. Esto no es relato, esto es verdad. Esto se toma, es lo que toman nuestros viejos mayores a la mañana y nuestros niños. ¿Saben lo que pasaba en diciembre del 2019 con la yerba? Podía comprar un jubilado con la mínima 73 kilos de yerba. A la mañana, tantos argentinos que tomamos mate. De verdad, ¿eh? Esta de verdad. Ahora puede comprar 64 kilos de yerba. Bueno, en ese discurso, Waldo tenía un montón de cosas, incluso harina, ¿no? Que Casi me cae. que casi se cae. Ahí hay 2 cosas importantes a destacar. Primero, obviamente, lo diferencial, llevar al Congreso un montón de alimentos, entró como si viniera de día, literalmente venía del supermercado y traía todas esas cosas. Pero lo más importante es la preparación. Es decir, Waldo estudió, se fijó, chequeó, todo el equipo chequeó los datos que él traía, y además fue al supermercado y realmente era fácil, no porque sea fácil decir un discurso en el Congreso, pero era sencillo armar ese discurso. Pero ¿qué había? Estudio, investigación, ocupación, y además había una puesta en escena. A veces lo ilustrativo hace que el otro se sienta muchísimo más partícipe. Nadie olvida este discurso, pero no solo en el mundo endogámico de la política, sino hay gente que cuando se le preguntan, ¿lo conoces a Waldo Wolf? Te dice, sí, el que llevó un día la yerba al Congreso. Vamos con el segundo, que son las balas de Formosa. En uso de la palabra por una cuestión de privilegio, el diputado Waldo Wolf. Gracias, señor presidente. Mi cuestión de privilegio es contra el PJ del Colorado, provincia de Formosa. Pero antes de empezar, traje unos souvenirs de Formosa. La última vez el presidente del bloque del Frente de Todos exhibió unos cartuchos antimotines que se habían usado aquí para preservar la democracia en el año 2017. Estos cartuchos que tengo acá, verdes y azules, que son cartuchos que se usaron frente a la reja en la ciudad de Formosa, no fueron para preservar la democracia. 17 balazos de goma le dieron a un joven que se fue a expresar para pedir circular en libertad en Formosa. Después se los voy a acercar porque parecería que son selectivos. Bueno, cuando uno se imagina souvenir, exactamente no se imagina las balas que llevó Waldo. Creo que fue exactamente después que te habían nombrado... Sí, me habían... yo tengo un privilegio. Yo sé que muchos de ustedes me quieren porque son del espacio, pero además tengo el privilegio de haber sido declarado persona no grata por los 27 municipios del PJ de Formosa, y siempre digo que ser perseguido por el fascismo es el precio que los demócratas pagamos para no ser parte de él. Sí, después de eso. Vamos con el tercero. Esta es una sesión fantasmagórica. Me acaba de decir el presidente de la Cámara que estoy ausente mientras conversa conmigo. Este es el funcionamiento institucional de nuestro país. Los que estamos... Acá lo más disruptivo es que Waldo quería hablar en la Cámara de Diputados, no lo dejan, era la época del COVID, que si estaban, que presencial, que no presencial, y lo que hace él para comunicar, Waldo es un maestro de la comunicación, digamos, los que están acá seguramente están acá porque lo saben, y lo que dijo es, yo tengo que comunicarme con la gente. ¿Qué hizo? Hizo uso de las redes. Entonces, se para desde su banca,
con su barbijo, comunica. Ese fue uno de los videos que tiene un alto impacto dentro de tus redes. Quiero decir, siempre hay que buscar una manera diferente de comunicar, una manera diferente de llegar al público. ¿Qué era lo importante ahí? No lo que él quería decir, sino lo que la audiencia quería escuchar. Quería saber qué pasaba. Un diputado tiene que rendir cuentas a la gente que lo votó y a la que no lo votó también, porque no deja de ser un representante. Y lo que él dice es, les quiero contar lo que pasa. Y lo que pasa es que estoy presente, pero estoy ausente. Y lo que hace es poner su teléfono, se filma y eso se sube a las redes. En realidad, Waldo, no sé ni si se va a enojar cuando lo vea, pero me parece muy importante que lo vean. Hay algo de lo que nosotros no hablamos, y es que más allá de los cierres de los discursos, a veces una persona tiene un momento así como épico, iluminado. Y no lo voy a decir porque van a decir, bueno, pero trabajás con él, entonces lo decís por eso. Les voy a pedir sencillamente que googleen un poquito y se fijen que tuvo más de 5 millones de visualizaciones entre las redes y todos los medios. Ya sabes de lo que estoy hablando. Fue el último discurso de Waldo en la Cámara de Diputados, que fue una cuestión de privilegios. Pero antes, esta sí es una perlita, hablando de Aníbal Fernández, porque los dos hablan de Aníbal Fernández. Vamos a ver 2 discursos, uno más viejo y después el que les estoy hablando. Y lo dije estos días. Yo tengo 53 años, nací en mi país, no tengo ningún conflicto de identidades. Soy argentino hasta la médula y mi relación con el judaísmo y Israel es mi centro de vida espiritual, como lo es el monte Ararat y Ereván para los armenios y como para algunos islámicos será la Meca. Este es mi país, yo nací acá, vivo acá, bueno, acá no tengo por qué dar ninguna explicación. Y la verdad me rompe soberanamente las pelotas tener a un ministro de Seguridad. Paramos ahí porque lo importante es que a veces hay que romper todas las reglas. A veces una palabra que sube el tono, una palabra inadecuada, porque Waldo no es una persona que en general insulte, en ese momento esa palabra cobra una dimensión diferente. Él viene en un tono hablando, bueno, está todo bien, pero esto me molesta mucho, y como me molesta mucho, lo marco desde el tono. Incluso si este video también lo ven sin el audio, se van a poder dar cuenta que está diciendo algo diferente. Y vamos con el último antes de las preguntas. Este es el momento luminoso de Waldo. Escuchamos hace unos días que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le dijo a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que terminó en el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es el nazismo, o sea que nos trató a nosotros de nazis. Y la verdad que yo no me banco que me vengan a decir nazi, y mucho menos me banco que me vengan a decir nazi desde un espacio que cuando gobernaba en la primera y segunda presidencia de Perón, entraron los nazis a la Argentina. Así que voy a aprovecharme en cuestión de privilegio para los jóvenes de 16, 17 años contarles los nazis que entraron a la Argentina durante ese gobierno. Y no me causa gracia, preferiría no hablar de esto. Pero sepan que cada vez que ustedes intenten distorsionar la realidad, vamos a contarles que Otto Skorzeny entró en el año 1950. Ustedes que nos dicen nazis. Otto Skorzeny, además, no solamente era guardaespaldas de Perón, sino que fue guardaespaldas de Evita. Déjeme terminar, diputado, que yo no tengo... Freude, hijo de Ludovico Freude, un jerarca nazi en la Argentina, y tenía un despacho al lado del despacho de Perón. Y junto con Carlos Fulner, un argentino nazi que había peleado con las SS, eran quienes manejaban migraciones. El secretario de Migraciones se llamaba Santiago Peralta, escribió un libro que se llamaba La acción del pueblo judío en la Argentina, un libro antisemita. Franco Benson, croata nazi, médico personal de Perón. Karl Vernet, le decían el Mengele de Buchenwald. Sí, chíflenlo, es su historia. Nos tratan de nazis a nosotros y los nazis entraron por el jerarca que fundó su partido. Acá está Rucci, acá está López Rega. Este se llama Milo de Bojetic, un croata nazi que fue guardaespaldas de Perón. Los invito a que no hablen más de nazismo. Primero, porque está mal. Y segundo, porque no les conviene. Y terminen de festejar las payasadas de una vergüenza estos días, además, que se abraza con los nuevos nazis. Irán, que puso bombas en este país. Y cada vez que saquen el tema y nos acusen a nosotros de muchas de las cosas que ustedes hicieron, me van a tener acá defendiendo, como dicen ustedes, la única verdad, la realidad. Gracias, presidente. Escuchamos. Bueno, varias cosas. Podemos dejar de compartir ya. Varias cosas sobre esto. Primero, fíjense la interacción que tiene Waldo con el resto de los diputados.
habla y cuando alguien le dice algo, puede interrumpir lo que él tiene planeado decir, porque él tiene planeado, lo estudió, tiene las fotos, ya de por sí que se acuerde todos esos nombres de memoria, ya es un montón, pero puede interactuar con cada uno de ellos y contestarles. Y le contesta uno de allá y le contesta el otro de allá, cierra su carpeta y además tiene un cierre diferente y nuevo, siempre incorporando lo que pasa alrededor. Es decir, ser un buen orador no es solamente prepararse, no es solamente formarse, sino poder tomar lo que aleatoriamente ocurre espontáneamente en el lugar. Es estar en el momento indicado de una manera oportuna. Y detrás de bambalinas les voy a contar, ese había sido un día muy particular, no siempre yo lo acompaño, pero justamente ese día sí, habíamos estado una hora antes dando una charla en una organización sin fines de lucro en el barrio de Villa Crespo. Él se toma un taxi, vuela al Congreso, da ese discurso que yo particularmente, como estaba ahí todavía no lo escuché en vivo, y después se fue a la tele. Es decir, ese día estuvo en 3 instancias, tan solo un rato, porque en realidad en el día previo había hecho otras cosas, pero la formación, el cuidado, el dato mata relato. Fíjense que en todos los discursos que les mostramos, absolutamente todos, Waldo es sumamente sólido con lo que tiene que contar. Así que bueno, nada. Muchas gracias. No estaba planeado el del insulto, pero bienvenido. Gracias y gracias a ustedes por escucharme. Y si te parece, Eduardo, manejás vos una serie de preguntas para terminar 8:30 en punto y no aburrir a la gente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Vieron que les dije que valía? Qué lindo, Waldo, muchas gracias. No sabe, bueno, vos ves el chat que hierve, vuela. Bueno, a ver, tenemos 3 manos levantadas. Guillermo, ¿me ayudás a darle voz a Lilian Ferreira, por favor? Buenas tardes. Waldo, sos un referente para todos nosotros del PRO. Ese 7% que siempre nos queda, yo me acuerdo de una vez cuando lo insultaban en la Cámara a nuestro líder, Mauricio Macri, y él contestó con algo que nos quedó para todos. No hablan de mí, están hablando de ustedes. Creo que ese fue un remate inolvidable. Así es, lo recuerdo muy bien porque yo estaba ahí, estábamos con Eduardo ahí en aquel momento, bancando a nuestro presidente, así que sí, bueno, ahí tenés un buen ejemplo de la repentización, esto que les decía, ¿no? La posibilidad de interactuar e identificar el momento. A veces alguien va con algo preparado y es bueno repentizar. Listo, Lilian. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Gabriel Mulins, Guille. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? No sé si estoy muteado. Adelante. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Delia, Waldo, Osvaldo. Bueno, me presento. Yo soy Gabriel Mulins, soy licenciado en Educación Física, consejero escolar, mandato cumplido en el 2021 en el municipio de Ituzaingó, municipio bastante castigado por 35 años de gobierno del mismo color. La pregunta concreta, Waldo, Delia, sería la siguiente. Por ahí te pongo en un aprieto televisivo de periodista. ¿Cómo calificarías a la señora vicepresidenta en cuanto a su forma de dirigirse al público? Porque dentro de las diapositivas que pasaron, no encuadraría como una comunicadora de crear un vínculo desde el momento que no cumple con 2 de las premisas que ustedes nos pusieron, que es humildad y paciencia. Es una arenga, es una señora especialista en arengar, habla muy bien. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, en primer lugar, un saludo a Ituzaingó. No sé si sabés, pero yo, mi humilde carrera futbolística, hasta los 29 años atajé en el ascenso, la inicié en Ituzaingó en la B Metropolitana en el año 89. Así que también sepan mi formación, que no es solo académica. Cuando me putean en las gradas o en la calle, desde el 89, que era arquero del ascenso, estoy acostumbrado a tener a la hinchada atrás. Así que fue un gran ámbito formativo. Mirá, está muy bien tu pregunta, da para alguna charla en sí misma, ¿no? Pero los auditorios tienen que ver también con el ámbito político en el que cada uno se desarrolla y cuáles son los valores que sustentan ese ámbito político. El kirchnerismo hoy, como
mascarón de proa de lo que quedó del peronismo, porque vienen a declamar todo lo contrario de lo que fueron. Yo siempre lo digo, el peronismo vino a representar en la década del 50 o fines del 40, cuando nació, con muchas disidencias con su fundador, pero vino a representar un montón de necesidades que surgían en el mundo, ¿no? Incluso vino a representar los derechos de los trabajadores. Hoy son lo mismo que vinieron a combatir. En aquel momento luchaban contra los patrones de estancia que clientelizaban a los peones de estancia. Hoy ellos son patrones de estancia que clientelizan a un montón de gente que la vota por la polenta que le dan. Así que yo considero de que tiene atributos de oratoria para ese espacio, porque es dogmático. Para mí es un espacio que hoy se puede analizar la comunicación desde lo psicoanalítico, y no soy psicoanalista, porque no tiene ningún sustento fáctico. Fíjate que ahora se oponen a los planes y han hecho crecer los planes. Ahora están hablando de que se oponen al déficit fiscal y fueron los que inventaron el déficit fiscal. Fíjate que levantan la bandera de los derechos humanos y se abrazan con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán. Entonces, para ese espacio que cree en los personalismos, que cree en el dogma, que cree en que la persona que lidera es incontrastable, es indiscutible, y cualquier barbaridad que diga sirve, evidentemente cumple con los requisitos de ese espacio. Jamás una oradora de esas características en un electorado como el nuestro, que es mucho más paladar negro, pensante y cuestionador, y está bien que así sea, podría ponderarse, ¿no? Gracias. ¿Quién sigue? ¿Sergio? ¿Sergio Coria? ¿Guille? Ahí está. Perdón, dale que te... Ahí estoy. No sé si se me escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes, Waldo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, Waldo, quería primero resaltar algo. Estoy viendo, para caracterizar de importante, la cantidad de participantes que convocás como primera medida. Segundo, que de una reflexión muy mía, esta cantidad de participantes obedece a que no solo tu oratoria o tu trabajo de orador termina ahí, sino que vemos, y es el caso particular mío, que detrás de esa oratoria, fortificada y argumentada en cada uno de tus conceptos, hay detrás de ello una acción, que es lo que se le pide hoy al dirigente, especialmente al dirigente opositor. Vos afrontás la situación y al momento o al instante salís con una denuncia atrás. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta a nivel reflexivo. Si esa acción vos la considerás como una implicancia importante a la hora de transmitir confianza, y la otra reflexión es lo que yo veo en la gran mayoría, lamentable, del tema de la oposición, donde, ¿cómo puedo explicarte? En este momento necesitamos mensajes de esperanza, ¿sí? Pero con capacidad, y notamos un enorme grado de tibieza, el miedo a la confrontación. Estamos en un momento muy crítico para salir adelante, quizás en uno de los gobiernos más perversos de la historia de la Argentina. Nada, ¿qué reflexión haces con referencia a tu accionar y la implicancia, porque esa implicancia de tu accionar nos transmite, por lo menos a mí, en lo que respecta, un enorme grado de confianza en cada palabra que decís? Bueno, en principio te agradezco mucho tus conceptuosas palabras. Voy a ser escueto, yo me hago cargo de mí. Tengo muchos otros compañeros que sienten el accionar político como yo, y otros que lo sienten distinto. Pero bueno, yo coincido con vos que un dirigente tiene que estar a la altura del momento que le toca vivir. Este es un gobierno sumamente perverso. Yo hago esto con mucha épica. Creo que es la batalla final, desde lo republicano, porque o logran tener lo que llamamos en las ciencias políticas el punto de no retorno, donde tienen clientelizada masa crítica superior a la que no, y te ganan las elecciones forever. Creo, como dice un dirigente que respeto mucho, una frase de él, a mí no me gusta plagiar, Alfredo Cornejo suele decir: nosotros somos más, pero estamos peor organizados.
Y yo vivo la acción política así. Yo creo que el trabajo de diputado es un poco disruptivo lo que voy a decir, espero no lo recorten y si no, no importa. Yo creo que nuestro laburo está mucho más hoy fuera del recinto que en el recinto. Hoy hay que ir a Formosa y plantarse al lado de quienes cruzaban el río Bermejo a nado, hay que ir a Mascardi como fuimos y plantarse frente a los que toman las tierras, hay que ir a cada marcha que fuimos, hay que meter la denuncia por la Pfizer, la denuncia por la fiesta de Olivos, hay que meter una cautelar para que vengan los tractores, como me tocó meter cuando no quería dejarlos venir a Aníbal Fernández, hay que meter una cautelar por las piedras para que no se las lleven. Así que no soy el único, sí sé que represento todo un sector que tiene la militancia o la sensación de esta manera. Yo creo que no es lo habitual. En una democracia republicana normal, nosotros deberíamos estar mucho más en el recinto, porque no debería haber los atropellos que vos bien nombraste. Así que te agradezco, es una diferencia de líneas que tenemos. Esto no quiere decir que los que lo sienten de otra manera sean malos, cada uno hace como sale, pero sí, coincido con vos, creo que no es ninguna virtud, es lo lógico, porque además acá no hay mucha revancha. Yo a la gente le digo que hay que involucrarse no solamente porque está bien, sino porque ya vinieron por la nuestra. Digo, ya vos no podés disponer de tu plata, no podías disponer de tu vacuna, tenés sinvergüenzas que no solo que se robaron la vacuna, sino que como Zanini te dice, me arrepiento de no haberme filmado y haberlo contado ese día, tenés un sinvergüenza como el presidente que te prohíbe hacer fiestas y las hace él. Van por la propiedad privada porque fomentan las tomas, porque fueron por Vicentín y ahora dicen que quieren ir por un segundo Vicentín. Así que no creo que sea ninguna virtud lo que estoy haciendo. Creo que los que no lo hacen no se dan cuenta de que no hay otro camino. Hago un comentario. Hace poco vi una serie de encuestas muy profundas y es notable cómo encabeza la virtud del político el coraje. El coraje con lo que todo eso significa. Esto es el coraje, el compromiso, el poner el cuerpo, el decir. Y para aquellos de ustedes que están interesados o actuando en política local, a las herramientas que nos acaba de dar Waldo sobre el hacer, sobre el cómo decir, el hacer desde esta perspectiva del coraje y la cercanía es una herramienta central. Estamos cerca del final. Yo te propongo, Eduardo, que abras a 3 preguntas seguidas, pregunta nada más y cierro contestando las 3 y cierro si te parece. Listo, hagamos así. Ricardo, vos... Lo que le pido que sean preguntas, nada más que Ricardo, preguntas, así no aburrimos porque ya empezamos a cerrar. Bueno, hacemos 3 preguntas, Ricardo, Chango y José. Disculpen los demás, pero... Y pregunta, vamos. Ricardo. Hola, buenas noches. Bueno, me estoy condicionado por el tiempo. Simplemente agradecer todo este seminario porque nos permite a nosotros, que no estamos en la política como actividad, sino queriendo sumar voluntades para hacer un poquitito más del 42 y así tratar de una vez por todas finalizar esta especialidad que tenemos. Agradecer, nada más, perdón porque yo quería resaltar un gesto que habla más que 1000 palabras, que es la del presidente Mauricio yendo a visitar a Margarita, a los piletones, y eso lo posicionó nuevamente fuertemente, resaltando sus condiciones de persona y ser humano, ante aquella que en su momento cuando tuvo ciertas críticas hacia él. Y bueno, nada más. Perdón porque no me salió una pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Simplemente Chango. Resaltar. Gracias. Gracias. Chango. Chango Cárdenas. ¿Nos oís? Pareciera que no oye. Porque estoy sin luz. Ahí escucho bien. Hola, Waldo. Primeramente quería agradecerte infinitamente haber caminado conmigo y con un grupo de compañeros en las calles de Almirante Brown. Y la pregunta es, si alguna vez te hicieron salir al aire con una pregunta que no podías contestar. Qué desafío. Vos sabés que en Almirante Brown, cuando fui a caminar, me hiciste acordar, Chango, una anécdota muy loca. Me pasó algo inédito. Estábamos caminando
Les cuento para que vean lo que es el populismo, ¿no? Y estábamos en una calle con casas con la vereda alta. ¿Vieron cómo suele haber en los barrios donde se inunda, no? Sí, y la calle estaba asfaltada y un vecino nos dijo, yo los voy a votar a ustedes, pero les pido un favor. Escuchen, escuchen. Les pido un favor, nos dice. Cuando ganen, sáquenme el asfalto. Cuando gane, sáquenme el asfalto, dijo. Yo nunca lo había escuchado esto. Digo, ¿por qué? Porque, dijo una palabrota, del intendente, el tatatá del intendente, nos prometió asfalto, pero no hizo desagüe, hizo una carpetita de asfalto, y ahora cuando llueve esto es una pileta, porque lo caro es el desagüe. Hizo una carpetita chiquita y yo prefiero el barro antes que la pileta. Me acuerdo de eso. Me marcó mucho esa anécdota de lo que es el populismo que te regala el presente y te roba el futuro, que vive en el cortoplacismo. Y no, Chango, la verdad que no me han hecho ninguna pregunta que no pueda responder, porque cuando algo no lo sé, digo no sé. Y cuando, hablando la primera pregunta que me hicieron, o la segunda respecto de Cristina Fernández, sí, de Kirchner, cuando disiento con algún miembro de mi espacio lo digo, sea quien sea, así que no, digo, tengo una buena construcción ideológica como para decir, esto no lo sé, o algo, ¿qué opina de tal cosa que dijo algún dirigente de tu espacio? Que a veces pasa, muchas veces pasa, que no coincido y en esta no coincido, así que me parece que es lo más sano. Gracias, Waldo, gracias. Bueno, te espero para Almirante Brown. Y terminamos con José Zabaleta. Buenas noches a todos. Señor, una pregunta. En Paraguay, la gente que dejó aterrizar el avión los echaron a todos. En Uruguay no los dejaron volar por el espacio aéreo. Acá en la Argentina aterrizó como corresponde. Y el ministro de Seguridad dijo que le habían sacado la documentación a los de Irán, pero que los venezolanos se podían ir cuando quisieran. A la tarde le sacaron los pasaportes también a la gente de Venezuela. Si nos puede decir algo, aunque sea lo mínimo con respecto al avión, si es cierto que estamos pagándole el hotel a los venezolanos y a los iraquíes. Y otra cosa chiquita, si el tema de la vacuna termina habiéndolo sacado a García, mi hermano murió en diciembre del 2019, se hubiese podido vacunar con la famosa vacuna que no quisimos comprar. Si me puede decir algo al respecto. Muchas gracias. Bien, no tengo mucho para decirte, José, respecto del avión que no sepas. Lo que cuando a veces me preguntan qué venía a hacer el avión o qué más se puede saber, o sea, ya lo que hizo es una muestra de la fragilidad de nuestro sistema de defensa, de la fragilidad de las agencias que nos tienen que cuidar, de lo chanta y lo incompetente que son funcionarios que ocupan carteras en las que no se puede ser chanta, porque siempre es malo tener un ministro chanta, pero cuando se trata en temas también, como bien decía, de salud o de seguridad, se paga con muertes. Así que el solo hecho de que en un país como el nuestro, que ha tenido 2 atentados, y que se sabe que Irán tuvo una incidencia grande en esto, que haya entrado un avión que tenía la entrada prohibida por irregularidades en países vecinos, esto no era que no tenía permitido entrar en Estados Unidos, sino que en países de las características del nuestro, con tripulaciones dudosas o de dudosa procedencia o de dudosas relaciones, es una muestra de una mezcla de incompetencia y encubrimiento con una política exterior lamentable que nos pone en riesgo, porque a la misma hora que entraban, el presidente estaba en la Cumbre de las Américas defendiendo la dictadura venezolana y cubana, mientras el presidente de Venezuela nos felicitaba desde Irán. Aquellos que activamos en la comunidad judía y vamos y llevamos a nuestros hijos todos los días a instituciones con medidas de seguridad aeroportuaria y con pilates antibomba, consideramos que es de suma gravedad, más allá de que es de gravedad para todos los argentinos, pero digo, los que lo vivimos en carne propia operativa, lo entendemos claramente. Así que espero que
yo no creo en la justicia divina y tampoco creo en la justicia jurídica en un país donde está manejada también por la política. Pero sí apelo, por eso estoy acá a esta hora con ustedes y la verdad que lo hago cada vez que puedo hablar con pares ciudadanos, porque hoy la comunicación, las redes tienen esta hermosa posibilidad, es en la justicia social, en la justicia de la cultura de un espacio, y nosotros esto no lo podemos perdonar. Yo me retiré en el acto de la Embajada de Israel mientras hablaba el vergonzoso ministro de Justicia que tenemos, que vino el otro día a la Cámara de Diputados y se reía de nosotros mientras le pedíamos que dé explicaciones sobre el avión que entró. Así que apelo a que nosotros no perdonemos nunca el robo de la vacuna, y cada vez que nos crucemos con alguien como Ginés González García, que se robó la vacuna, como el diputado Valdés, que se robó la vacuna, como el diputado Zanini, el procurador Zanini, que se robó la vacuna, se lo digamos con la educación que solemos tenerlos de este lado de la grieta, pero se lo digamos por lo menos hasta que pidan perdón, porque uno puede perdonar si le piden perdón, pero uno no puede fomentar con la obsecuencia, la genuflexión, esta característica que también hacíamos mención de la presidenta de ese espacio, hoy la vicepresidenta de la Nación, de el dogma del jerarca de turno que lo que dice está bien. Nos han robado la vacuna, han abierto nuestros cielos y están haciendo algo mucho peor. Nos dejan sin respuesta cuando alguno de nuestros hijos viene a decirnos que se quiere del país. Yo, siendo autorreferencial para cerrar, tengo una característica que seguramente la tienen todos o muchos hoy en la Argentina y muchos ahí. Yo soy hijo de un inmigrante y padre de un emigrante. Todos nosotros estamos viviendo una tragedia cívica. Nuestros antecesores vinieron a nuestro país, que era meca de la libertad, del ascenso social, de la movilidad social y de la posibilidad de un mundo mejor. Y hoy vemos como cuando se va un hijo, muchas veces nos deja sin respuesta, porque mucho más allá de ser patriotas que lo somos, no podemos cercenarle la posibilidad de soñar a un joven que ve un futuro mejor en otra tierra. Así que los invito a que transformemos esta angustia en energía, a que nos multipliquemos, a que construyamos estos valores que nos dan identidad y en los que creemos, a que sigamos haciendo estas actividades, que es hermoso hacerlos, Eduardo, en un año par. Esto muestra que estamos muy calientes, esto muestra que estamos entrenando fuerte, porque este año no hay elecciones y no vamos a parar. Arrancamos y nos vamos a parar. Tenemos que cerrar la grieta de este lado de la grieta. Es todos juntos, es con más fuerza y es sumando gente y creando nuestra propia cultura para que esta vez sí podamos hacer las transformaciones que queremos. Querido Eduardo. Discúlpeme, Wolf. Yo lo escuché a Zanini decir que si a él lo habían vacunado no era culpa de él. Bueno, yo creo que... Eduardo, querido, si te parece, Gracias. te dejo para que hagas un cierre y nos estamos viendo la semana que viene. No te vayas. El cierre es herramientas para los valores que nos acabas de comentar. Mucha fuerza, muchas gracias. Nos vemos el 4. Los que están inscritos no tienen que inscribirse de vuelta y prepárense para juntar el corazón y la cabeza para seguir adelante. Le hacemos un aplauso virtual. Gracias a Delia, gracias a mi equipo, gracias a ustedes. Gracias, Delia.